Buen día, ¿qué tal? Pues seguimos con la serie que estáis siguiendo de cómo el Antiguo Testamento apunta a Jesús, conociendo a Jesús a lo largo del Antiguo Testamento. Como hace poquito que hemos empezado, pues estamos en Génesis, estamos en el principio. Y hoy vamos a hablar de una historia tremendamente conocida yo creo que por toda la humanidad, ¿no? Seas cristiano o no lo seas, la historia de Caín y Abel. Así que vamos a Génesis 4. Génesis capítulo 4, vamos a leer los versículos del 1 al 15. Génesis 4, del 1 al 15. Dice el texto: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. ¿Cuántos os habéis peleado con vuestros hermanos de pequeños? No. Algo muy común, ¿verdad? Depende de la edad que te lleves con tus hermanos. Yo con los míos me sacan bastantes años, entonces la relación ha sido más paternal, más paterno-filial. Pero aún así también ha habido alguna peleilla. Pero mirad, detrás de la típica imagen de las películas de dos hermanos que compiten entre sí por cualquier cosa, al final vemos un reflejo, el reflejo de un estilo de vida, de una inercia que define o que se ha marcado prácticamente desde que se funda, podríamos decir, nuestra sociedad. Y la pregunta que define todo este estilo, toda esta inercia de vida, es la que hace Caín. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? En el versículo 9. Es nuestra seña de identidad. Y eso, vamos a ver, da forma a un estilo de vida, una inercia de vida marcada por constantes enfrentamientos, competitividad, guerras y problemas de convivencia. A veces nos parece gracioso, ¿no? Tiene su punto de gracia, el choque entre hermanos. Por ejemplo, en el ámbito económico, esas historias de hermanos que compiten en lo económico y demás, tiene su punto de atracción, ¿no? Por ejemplo, la historia de los hermanos Dassler. ¿Alguien sabe algo de esta gente? ¿No? Adi y Rudy empezaron a fabricar zapatillas deportivas juntos hasta que se dieron cuenta de que no se podían ni ver el uno al otro. Y cada uno fundó una empresa también de ropa deportiva. A ver si adivináis cuál. Adi, Dassler, Adidas y Puma. Muy bien, Adidas y Puma. Adidas y Puma, que hoy en día son competidores
directos, ¿no? Pues de ahí viene esta competitividad. Pero veis cómo en lo económico nos hace gracia, ¿no? El choque entre hermanos. Y dices, anda, mira, qué curioso, ¿no? Pero luego están las guerras y ahí no nos hace tanta gracia, ¿verdad? Ahí ya nos estremece, nos preguntamos, pero ¿cómo pueden dos hermanos llegar a matarse, ¿no? En una guerra civil? Se ha vivido aquí, en este país, en el Estado español, pero se ha vivido y se vive todavía en muchos lugares en el planeta, ¿no? Sudán, Guatemala, Angola. Acaba de finalizar el conflicto civil en Siria, el de Yemen todavía está en marcha, o sea, no es algo arcaico, no es algo antiguo, no es algo de antaño. Vemos que todavía hermanos siguen luchando hasta ese punto, ¿no? El primer fratricidio de la historia, fratricidio es el asesinato de un hermano, lo encontramos en el pasaje que hemos leído. Algunos dicen que es el primer genocidio de la historia, ¿no? Y hacen la broma de que si solamente estaban Adán, Eva, Caín y Abel, pues te estás cargando a una cuarta parte de la población. Esto es una broma cristiana muy mala, ¿vale? El primer fratricidio de la historia nos enfoca en una causa del conflicto que es mucho más profunda que simplemente deseo de poder, un golpe de Estado, o un yacimiento de petróleo, o a ver quién fabrica la ropa deportiva de más calidad, o el ego de dos hermanos que compiten entre sí. El problema es mucho más profundo, y es el pecado. El problema es el pecado. El pecado que se extiende y que domina la vida, todos los ámbitos de la vida, después de lo que pasa en Edén, después de la caída en el capítulo 3, en Génesis. Esto lo visteis, me parece que hace 2 semanas, con Mechi, y vemos que después de materializarse esa caída, pues comienza una inercia de vida, un estilo de vida que es el que nos ha seguido y el que nos ha definido hasta aquí, hasta el lugar donde estamos. Pero esto es todo lo que hay que decir. Ya está, nuestra vida se limita a una competitividad extrema entre hermanos hasta el punto de llegar a matarnos. Pues vamos a ver que no, vamos a ver que la Biblia tiene mucho que enseñarnos acerca de un Dios que no se queda impasivo, que no se queda distante ante esa inercia de pecado, de muerte, de destrucción, sino que Dios sigue fiel, a pesar de que el contexto es muy poco halagüeño, todo lo contrario. Dios sigue fiel a su plan de traer salvación. Dios sigue comprometido con su creación, sigue comprometido con las personas y va a hacer lo necesario, vamos a ver que va a hacer lo necesario para revertir este orden y para que el pecado no tenga la última palabra en la historia. Así que en medio de una historia tan trágica hay esperanza. En medio de 2 hermanos que discuten y uno mata al otro, hay esperanza. Vamos a ver cómo Dios interviene. Y lo primero que nos preguntamos es, entonces, ¿hay vida después del pecado? ¿Queda opción a la vida después del pecado? Si el pecado trae la muerte, y lo vemos aquí, ¿no? En el efecto de la contienda entre Caín y Abel, nos preguntamos, ¿hay vida después del pecado? Y la respuesta es que sí, hay vida después del pecado. En Génesis 3, mirad, las puertas del paraíso se cierran. Los seres humanos somos excluidos, somos expulsados de la presencia de Dios. Es la consecuencia más inmediata del pecado. Pero hay vida, la vida sigue, la vida no se acaba. Los seres humanos no se desploman sobre el suelo y caen muertos y la creación explota en una bomba nuclear y se destruye. No, la vida continúa. El problema quizás es cómo sigue esta vida, ¿no? El problema es cómo se va desarrollando. Y lo que os decía, el pecado solamente puede generar más pecado. El pecado solo tiene la capacidad de generar más pecado. El pecado nunca va a poder generar lo bueno, nunca, bajo ningún concepto. Para que tengamos una imagen en la cabeza, es un bucle, una espiral de muerte y de destrucción que solamente da paso a más muerte y a más destrucción, cada vez a más escala, ¿no? Mirad, la vida en el contexto de pecado que se inaugura después de lo que pasa en Génesis 3, después de esa caída, se vive como una inercia que está llena de elementos que son propios del pecado, que son propios de lo contrario a lo que es el diseño de Dios. Dios había diseñado la vida para que fuese vivida de una forma, con unos parámetros,
Y la vida después de la aparición del pecado está llena de elementos que son todo lo contrario. Por ejemplo, lo vemos aquí, ¿no? En estos primeros versículos de Génesis 4. Encontramos varios de esos elementos. Por ejemplo, la ofrenda de Caín. ¿Qué problema hay con la ofrenda de Caín? ¿Qué pasa con la ofrenda de Caín como para que Dios diga, no me gusta, para que no la mire con agrado? Depende de los comentaristas bíblicos que analicen este pasaje. Unos dicen que el problema tiene que ver con la actitud de Caín, ¿no? Que realmente la actitud suya no era sincera, no quería hacer una ofrenda, lo hace pues por hacerlo, ¿no? Por compromiso. Otros dicen que el problema tiene que ver con la calidad de la ofrenda, ¿no? Fijaos que cuando se habla de Abel dice que da de los animales que tenía los primogénitos, que normalmente eran los más valiosos, los que costaban más dinero. Y también dice que da de lo más gordo de las ovejas, o sea, la grosura, ¿no? Lo más apetecible. Cuando se sacrifica un animal, pues lo más rico, por decirlo de alguna forma. En cambio, con Caín se dice simplemente que da una ofrenda, ¿no? Una ofrenda de frutos. Bueno, sea como sea, en cualquier caso, lo que vemos es que empieza a aparecer el pecado de la religiosidad. ¡Ostras! Qué llamativo, ¿no? Esto, ya desde el principio de la historia de la humanidad empieza a manifestarse ese pecado de la religiosidad. Y es que, mirad, alejados de la presencia de Dios, una vez se nos cierra la puerta a acceder a la presencia de Dios, los seres humanos tratamos de acallar nuestra conciencia, tratamos de ganarnos el favor divino haciendo cosas, ¿no? Pensando que así podemos ganarnos el favor de Dios, haciendo cosas. Para Caín era presentar una ofrenda en ese momento. Pero hoy lo vivimos también como peregrinaciones, donaciones de dinero, conjuntos de rezos, etcétera, ¿no? Venir cada domingo a la iglesia. El pecado de la religiosidad, ¿no? Importa lo que se hace, pero importa cómo lo hacemos, la razón por la que lo hacemos también. Y esto lo vemos ya desde el principio. El pecado trastoca también ese orden. El pecado trastoca también las intenciones, las motivaciones con las que hacemos las cosas. ¿Y qué hace Dios? Dios rechaza esto. A Dios no le gusta esto, lo rechaza desde el principio. Dice que esto no es una forma válida de relacionarnos con Él. Con Dios no podemos relacionarnos desde la religiosidad. Dios es el que actúa y lo hace con gracia. Y con esa gracia va a reconocer a lo largo de la historia aquello que le honra y que le da gloria. Y esto es algo que vamos a seguir viendo. Perdón. Esto es algo que vamos a seguir viendo en la vida después del pecado. ¿Hay vida después del pecado? Sí la hay. ¿Por qué? Porque hay un Dios que va a seguir manifestando su gracia en la creación. Hay un Dios que va a seguir comprometido con su creación, que va a seguir mostrando su amor y su misericordia. A pesar de encontrarnos en un contexto en el que lo malo da lugar a lo peor, y así constantemente, esa inercia que os decía, Dios va a seguir dándose a conocer. Dios va a seguir saliendo a nuestro encuentro y haciéndolo con su gracia, con su amor, con su misericordia. Mirad, la ofrenda de Abel se reconoce así. Se reconoce como algo bueno. Y fijaos, esto es importante. Es la primera vez en la Biblia, desde que ocurre lo que ocurre en Génesis 3, desde que el pecado hace aparición, esta es la primera vez en la Biblia en la que se nos dice que Dios mira con agrado, mira algo de lo que está aconteciendo en la tierra y dice que es bueno, con la ofrenda de Abel. Fijaos el poquito lapso de tiempo, ¿no? Aparece el pecado y Dios, en lugar de desentenderse de su creación, sigue comprometido con ella y inmediatamente después lo vemos reconociendo que se está produciendo lo bueno también, que hay lugar para lo bueno, que Dios sigue mostrando su gracia. Y es que aunque el pecado da forma al estilo de vida que está en marcha, el estilo de vida que reconocemos en general, como os decía, no tiene la última palabra. La muerte no tiene la última palabra, ni tampoco la más poderosa. El Dios que ha creado la vida en el principio, con gracia, porque Él ha querido hacerlo,
y el Dios que se compromete a mantener esa vida también con gracia, con misericordia, es el mismo que va a seguir actuando en este contexto de pecado. Es el mismo que va a seguir irrumpiendo en la historia, es el mismo que va a seguir dándose a conocer y acercándose a nosotros. Además de la religiosidad, ¿qué otro elemento de pecado vemos aquí, en el principio? Lo encontramos en ese ensañamiento. Nunca os habéis preguntado, nunca habéis leído este versículo y habéis dicho, pero ¿por qué le dice, por qué te ensañas, ¿no? Dios a Caín? No utilizamos esa palabra cuando nos relacionamos entre nosotros, ¿no? Preguntamos, oye, ¿te has enfadado? ¿Por qué estás enfadado, no? Pero no le dices a tu marido, a tu mujer, a tu amigo, ¿por qué estás ensañado, no? Es como un grado más. Y es verdad, es un grado más, estar ensañado. La palabra en hebreo hace referencia a algo así como encenderse en furia. Estar encendido en furias. ¿Habéis visto esta película Inside Out? ¿Sí? ¿Sabéis el personaje este rojo, bajito, que representa la ira? ¿Sí, no? Que a veces le sale una llama de la cabeza. Pues ese era Caín en ese momento, ¿vale? Estaba ensañado, estaba encendido en furia. Era un enfado de una magnitud que te hace perder la razón, te hace perder la humanidad incluso, ¿no? Podríamos decir. Bueno, ¿esto es algo que ocurre en nuestro contexto? Sí, ¿verdad? ¿Hay ensañamiento en nuestro contexto? Sí que lo hay. Esto es algo bien presente en todo, no solamente en todo nuestro contexto, sino en nuestro historial de relaciones. Tú coges la historia de la humanidad y dices, pero ¿cómo puede haber ocurrido lo que ha llegado a ocurrir, ¿no? Así que cuando vemos a Caín ensañado, no nos extrañemos. Estamos viendo los entresijos de la sociedad, estamos viendo la esencia de la sociedad de la que formamos parte. David Atkinson, en su comentario sobre Génesis, dice: la envidia y el miedo son el combustible de un sistema tremendamente destructivo, en el que se pierden los valores personales, se reduce rápidamente toda posibilidad de restablecer relaciones amistosas y la sensibilidad humana se lleva la peor parte. Este es el poder del mundo, de las relaciones humanas organizadas sin tener en cuenta a Dios. Unas relaciones alimentadas por la envidia y el miedo. Podríamos definirlo como una inercia de vida brutal. Sálvese quien pueda. El cazador más bueno es el que sobrevive. El más rápido es el que llega antes a los sitios. Y el que tiene más es el que vive más, ¿no? Esto es algo brutal, es algo salvaje, ¿no? Pero de nuevo, esto no es la última palabra. Y aunque a veces nos lo parezca, aunque a veces vivamos circunstancias difíciles que nos hacen pensar que esto es todo lo que hay, os animo a que consideréis que esto no es todo lo que hay. Esto no tiene la última palabra. Hay un Dios que ha actuado y hay un Dios que sigue actuando, que sigue mostrando su misericordia y su gracia. Y lo hace precisamente en medio de este contexto. Lo interesante de Dios no es que nos saca de aquí y nos pone en una nube en el cielo y entonces se acerca a nosotros. Lo interesante de Dios es que viene aquí, a toda esta miseria, a todo este contexto tan salvaje, tan brutal, y nos encuentra aquí, en nuestro propio contexto. Se acerca a nosotros hasta acercarse aquí, a donde estamos, al contexto en el que unos hermanos compiten por ver quién fabrica las mejores zapatillas y otros en otro extremo del mundo se están matando en una guerra. Aquí es a donde ha venido Dios, a encontrarnos. ¿Cómo podemos ver en este pasaje tan desagradable que Dios actúa con gracia? Mirad, la primera persona a la que Dios habla directamente, la primera persona con la que Dios se comunica directamente después de lo que pasa en Génesis 3, ¿quién es? ¿Juan? Juan tarda un poco más. Con Juan se comunica, pero pasa un tiempo. Lo vemos aquí, está aquí, ¿eh? ¿Con quién se comunica? ¿Con Caín o con Abel? Con Caín. Con Caín. Con Abel no vemos que se comunique. Con Caín sí, se comunica después de que han presentado los dos la ofrenda. Caín está ensañado, ¿no?
¿Y Dios qué hace? ¿Lo deja ahí, no? Ensáñate. No. Se comunica con él, ¿no? Le habla. ¿Por qué está decaído tu semblante? ¿Esto es una muestra de gracia, sí o no? Fijaos, Dios está hablando con el principal antagonista del contexto. Dios se está dirigiendo a aquel del que luego Juan, que por eso la hermana ha dicho Juan, porque estaba ya, aquel del que luego Juan en el Nuevo Testamento lo va a definir como la antítesis del amor. Fijaos lo que dice Juan en una de sus cartas. Este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Cuidado, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Primera de Juan 3:12. Ojo, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Pues a este Caín es al primero al que habla Dios, después de la caída en el pecado. Es con él con quien se comunica. ¿Esto es gracia? ¿Esto es misericordia? ¿Esto es el amor viniendo a nuestro encuentro? Creo que sí, creo que debemos verlo así. Dios sale al encuentro de Caín cuando éste ya estaba ensañado, cuando éste ya estaba fuera de sí, y lo hace para tratarle con gracia. No para condenarle, lo hace para tratarle con gracia, para recordarle que existe un bien por el que vivir, existe una justicia que buscar, pero también le encuentra para advertirle de que el pecado está a la puerta. El pecado está a la puerta y el mensaje para nosotros es el mismo. El pecado está a nuestro acecho, el pecado está a la puerta, forma parte de la inercia de vida. Sí o sí, nos va a encontrar, nos va a dar caza. Incluso es algo hasta en lo que a veces nos hemos sentido cómodos, en el pecado. Y es algo que es imposible dominar sin tener a Jesús en nuestra vida. ¿Qué le dice Dios a Caín? Tú te enseñorearás de él. Versículo 7. Tú te enseñorearás del pecado si buscas el bien, si buscas lo que es justo. Pero esto es imposible sin Cristo. Sin Jesús, y lo vamos a ver un poquito más adelante, esto es imposible. Así que vemos que si hay vida, es verdad que hay vida después del pecado. Cuando aparece el pecado, la muerte no lo ocupa todo. Aparece también la muerte. Hay vida después del pecado, pero la hay solamente porque hay un Dios que está por encima del pecado. La hay solamente porque hay un Dios que sigue comprometido con su creación, que sigue comprometido con traernos gracia, misericordia, amor y justicia. Hay un Dios por encima del pecado, pero ¿cómo está Jesús presente en todo esto, no? Quizás nos cuesta así de entrada coger un relato tan antiguo, tan desagradable como es este e intentar ver a Jesús. ¿Cómo está Jesús? ¿Qué pasa? ¿Que Abel es un santo? ¿Que no peca Abel? Mirad, inmediatamente después de la caída en el Génesis 3, todos los seres humanos nacemos en esta inercia del pecado, así que Abel también. Abel también nace en ese contexto. Pero hay dos cosas que podemos destacar de Abel, de la persona de Abel. La primera es que de alguna forma, Abel busca lo bueno y lo justo. De alguna forma, con su ofrenda. Está buscando el bien y la justicia, ¿no? El versículo que nos ha leído antes Osvaldo, en Hebreos 11. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio Dios de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. El propio escritor de Hebreos nos dice que nos da testimonio de que Abel actúa por fe, está buscando lo justo, está buscando lo bueno. Es alguien que parece que busca vivir en coherencia con esa imagen que Dios plasma en los seres humanos, en la creación, ¿no? Es más, no solamente el escritor de Hebreos, sino que el propio Jesús nos habla de Abel. Mateo 23, versículos del 33 al 35. Es un poco fuerte el diálogo porque Jesús está hablando con los fariseos. No os extrañe, no os asustéis. Mateo 23, 33. Serpientes, generación de víboras,
¿Cómo escaparéis de la condenación del fuego eterno, del infierno? Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, la sangre justa, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. La sangre de Abel, el justo. De alguna manera, la propia palabra nos está dando testimonio de que buscó el bien, buscó la justicia. Vuelvo a decir, Abel nace en el contexto de pecado ya, pero vemos esta diferenciación. ¿Cuál es la segunda cosa a destacar de la figura de Abel? Pues mirad, Abel él mismo va a constituir un tipo de Jesús. ¿Qué es esto del tipo de Jesús? Para que tengáis una idea en mente, es algo que mucho antes de que viniera Jesús apunta hacia lo que va a hacer Jesús. De una forma incompleta, pero nos da alguna pista de lo que va a hacer Jesús y de qué va a ser Jesús después. Y esto es Abel, lo vemos en Abel. ¿Por qué? Él presenta un sacrificio, presenta una ofrenda y muere. Y su ofrenda y su muerte son un testimonio de que Dios sigue mostrando su gracia en medio de un mundo que vive instalado en la inercia del pecado. Su sacrificio, su ofrenda y su muerte constituyen un testimonio de esto. ¿Cuál es el problema de Abel? ¿Cuál es el problema con Abel? Pues que tanto la ofrenda que presenta Abel como su propia muerte, que es injusta, ¿no? Abel no merecía el asesinato. En cierto sentido es inocente en ese sentido. Tanto su ofrenda como su muerte no pueden salvar a nadie. No pueden traer salvación a nadie. Lo único que pueden hacer es dar testimonio de que Dios sigue actuando con gracia en el mundo a pesar del pecado. Pero no pueden salvar a nadie del pecado. Por eso el autor de Hebreos nos habla de la necesidad que teníamos de una ofrenda y de una muerte de otro tipo. Definitivas. Una ofrenda que fuese definitiva. Una ofrenda que una vez presentada ya no fuese necesario presentar más ofrendas. Y lo mismo, una muerte que una vez fuese consumada, por decirlo de alguna forma, o realizada, ya no se necesitasen más muertes. Dice el autor de Hebreos, Hebreos 12:24, que nos acercamos a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. La sangre que habla mejor que la de Abel. Abel no salva a nadie, pero Jesús, según lo que nos enseña la palabra, Jesús sí salva. Jesús es el completo inocente. Jesús es el completo inocente que entrega su vida a la muerte en la cruz, derrama su sangre en la cruz, para que muchos otros que vivíamos en esta inercia de pecado, podamos ser salvados y ser traídos de nuevo a casa. Regresar de nuevo a casa. Regresar de nuevo a la presencia de Dios. A esa presencia de la que habíamos sido expulsados una vez aparece el pecado. Las puertas se habían cerrado detrás de nosotros, pero ahora están abiertas de nuevo. Podemos regresar a casa, podemos volver a casa en Cristo. La sangre de Abel clama por la justicia de Dios, ¿no? Esto es algo que le dice el Señor a Caín. La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Pero la sangre de Jesús es la misma justicia de Dios, es la propia justicia de Dios aplicada en este contexto de pecado. ¿Cuál es esa justicia? Mirad, hay un Dios santo. Hay un Dios santo que no puede tolerar lo malo, no puede tolerarlo, no puede convivir con ello, no puede mezclarse con el pecado, pero el mismo Dios es el que ha venido a nuestro encuentro. El mismo Dios es el que se ha acercado tanto a nosotros como para ir a la cruz y pagar el precio del pecado. Y a nosotros nos aplica la justicia que resulta
de esa muerte y de esa resurrección. Esa es la justicia de Dios y esa es la justicia que vemos en la sangre de Jesús. Hay un Dios santo que no tolera el pecado, que reclama justicia, pero Él mismo se entrega para pagar la justicia. Y luego no se queda la justicia para sí mismo, sino que nos dice a nosotros, toma, la justicia es para ti, de manera que podamos relacionarnos otra vez con Él. ¿Hay vida después del pecado? Sí, la hay. ¿Por qué? Porque hay un Dios que sigue mostrando su gracia. Hay un Dios que sigue mostrando su misericordia, su amor, su justicia. Hay un Dios que es más poderoso que el pecado. Pero ¿qué más hay después del pecado? ¿Qué es lo que seguro hay después del pecado? Perdón también lo hay, el Señor sigue mostrando su perdón. Lo que vemos en esta historia, ¿qué es lo que pasa en esta historia? Muerte, volve. Hay muerte después del pecado. Y aquí vamos a ver la parte desagradable de toda esta historia. Mirad, en el versículo 8, ¿qué hace Caín? Mata a su hermano, consuma su asesinato. El Señor le pregunta, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué has hecho, no? ¿Y qué le responde Caín? Le responde esa pregunta tan reconocida. Hay una canción de Santiago Benavides que repite esta pregunta, me gusta. La pregunta es, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Es esa pregunta que os decía que ha resonado civilización tras civilización a lo largo de los siglos de la historia de la humanidad, ¿no? Con esa pregunta comienza el ciclo de la vida, y no el del Rey León, sino el ciclo de la vida que vivimos, el nuestro, ¿no? Esa vida brutal en la que todos devoramos todo, todos se devoran entre sí. Y este es el retrato de la vida sin Jesús. Esto es lo que podemos esperar de la vida sin Jesús. Una vida que solamente conduce a la muerte, y no solamente la muerte física, sino también la muerte espiritual. Una vida en la que sigue habiendo una barrera entre Dios y nosotros. Seguimos estando alejados, separados de Dios, expulsados de su presencia. Así que nos preguntamos lo siguiente, ¿vale? ¿Qué pasa si descartamos la opción de Jesús? Mira, si Dios sigue manifestando su gracia y su justicia, aún después de lo que pasa en Génesis 3, aún después de la caída, y si todavía hay una forma de vivir bien y de buscar lo que es justo, pero somos incapaces de hacerlo por nuestros propios medios, y si Dios ha llegado a manifestarse de una forma tan clara como para desangrarse en una cruz y aplicarnos su justicia, ¿qué pasa si descartamos a Jesús? ¿Qué pasa si rechazo la opción de Jesús en mi vida? La respuesta es sencilla, ¿no? Seguimos anclados a Génesis 4. El contexto de vida, lo que podemos esperar de esta vida es Génesis 4. Volvemos a leer Génesis 4 y estamos instalados ahí, no nos hemos movido de ahí, no hemos avanzado nada. Eso es lo que pasa si rechazamos a Jesús. Seguimos anclados a una existencia brutal, una inercia de vida en la que la muerte y la destrucción solamente dan paso a más muerte y a más destrucción. En lugar de señorearnos del pecado, ¿no?, como le decía Dios a Caín, somos completamente dominados por el pecado. El salmista dice, delante de ti era como una bestia, ¿no? Y así es como vivimos. Entender la imagen, ¿no?, como bestias. Pero ¿por qué seguir a Jesús? ¿Qué pasa? ¿No es una religión más? Mirad, la opción de Jesús no es una preferencia religiosa más. ¿Os acordáis del pecado de la religiosidad que empezamos a ver también manifestado en este contexto? La opción de Jesús no es una opción religiosa más, entre muchas otras. La opción de Jesús no es tampoco un sentido de la responsabilidad con la tradición. Pues mira, en mi país siempre han creído esto, pues yo creo esto. No. La opción de seguir a Jesús no es querer agradar a mis padres. Mis padres creen, pues yo también. No. Jesús viene a nuestro encuentro. Jesús viene a tu encuentro.
Jesús nos encuentra en esa inercia de pecado y nos salva precisamente de vivir eso. Nos salva de vivir una vida marcada por el pecado, una vida que es una inercia de pecado. Y nos trae de nuevo a casa, como os decía, nos trae de nuevo a la presencia de Dios. Lo que está en juego aquí no es el estatus, no es el agradar a mis padres, no es el querer zanjar una incertidumbre constante sobre qué pasa después de la muerte. Lo que está en juego no es nada de eso. Lo que está en juego es la misma vida. Aquí se trata de la vida. Solamente hay una forma posible de resistir el pecado. Solamente hay una forma de vivir esta vida buscando el bien, buscando lo bueno, buscando lo que es justo. Y es teniendo a Jesús en tu vida, estando en Jesús. Por nuestro propio pie es imposible. Es imposible que nos ubiquemos por encima de todo este contexto. Somos absorbidos por este contexto. Pero teniendo a Jesús podemos vivir esta vida buscando el bien, buscando lo que es justo, teniendo fe en Él, creyendo el Evangelio y aferrándonos a su salvación, aceptando la provisión que Dios nos ha dado. Dios ha provisto en Jesús y esa es nuestra decisión. ¿Lo tomamos o lo dejamos? La otra opción, ¿cuál es? Vivir como decía Caín, errante, escondido de tu presencia. ¿Veis lo importante que es aquí, estar en la presencia de Dios? Y cómo sin la opción de Jesús no podemos estar verdaderamente en la presencia de Dios. Escondido de tu presencia, extranjero, en el sentido de extraño, viviendo constantemente con esa sensación de extrañeza delante de Dios. No hay por qué vivir así. No tenemos por qué vivir así. Dios ha actuado para restaurar esto y lo ha hecho en Jesús. Debemos aceptar su provisión. Conclusión. ¿Somos acaso guardianes de nuestros hermanos? Esa pregunta que sigue resonándonos, ¿no? Mañana o este mediodía encenderemos el telediario y veremos pues más catástrofes, ¿no? Más ecos de esta pregunta. ¿Somos acaso guardianes de nuestros hermanos? Sí, sí que lo somos. Por supuesto que lo somos. Nunca hemos dejado de serlo. Porque no podemos vivir esta vida tolerando esta patente injusticia que constantemente caracteriza nuestro contexto, nuestra forma de vivir. No podemos vivir tolerando esto, haciendo ver que no pasa nada. El tráfico de humanos, las guerras, las desigualdades económicas. ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Es que Dios no se va a pronunciar sobre esto? Dios ya se ha pronunciado sobre esto. Dios ha cargado todo esto sobre su espalda y ha ido a la cruz. Pero dejadme deciros que solamente hay una forma de ser guardianes de nuestros hermanos. Y tiene que ver un poquito con lo que ocurre en la iglesia. La iglesia que no son estas paredes, quizás en unos meses son otras paredes. Qué curioso, ¿no? Sino esta comunidad, este colectivo, este cuerpo. Mirad lo que dice Romanos 8, 29. Dice que Jesús es el primogénito entre muchos hermanos. Jesús es el primogénito entre muchos hermanos y hermanas. Qué curioso, ¿verdad? La relación entre hermanos que al principio es rota por el pecado, la relación entre dos hermanos que se ve alterada por el pecado, con uno matando al otro, Jesús la restaura. Y la restaura en el marco de la iglesia. De manera que podemos llamarnos entre nosotros también hermanos y hermanas. ¿Lo veis? ¿Lo percibís también así? Jesús es el primogénito entre muchos hermanos. Solamente la iglesia puede vivir esas relaciones restauradas como hermanos y hermanas que se encuentran de nuevo reunidos en Jesús, que dejan de lado esa constante competitividad, esa constante pregunta, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Sí, sí que lo somos. De todos y cada uno de los que estamos aquí, de los que están en libertad, de los que están en India, de los que están también en China, etc. Y esto es un testimonio, porque lo que pasa aquí no pasa en ninguna ONG, no pasa en ninguna otra comunidad, en ningún otro colectivo.
Solo hace falta ir a una reunión de una comunidad de vecinos, ¿verdad? ¿Y nosotros como individuos somos guardianes de nuestros hermanos? También lo somos. Pero solamente vamos a poder buscar lo bueno, solamente vamos a poder buscar la justicia de Dios y mostrar su gracia en medio de este contexto de pecado cuando estamos en Jesús. Si tenemos a Cristo en nuestra vida, su entrega, su sacrificio, su muerte en la cruz nos salvan. Y solamente desde ahí, solo desde ahí podemos traer la paz. Solamente desde ahí podemos ser agentes de paz del Evangelio en medio de una inercia de vida brutal, caracterizada por la muerte y por la destrucción. Así que os llamo hermanos y hermanas, con ese sentido completamente renovado. Hermanos y hermanas, tomemos la provisión que Dios ha hecho para revertir todo esto. Aferrémonos a la provisión que Dios ha hecho, y la provisión es Cristo.